Soy Nova y esto es Ready Shores. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de Brandon. Acompáñanos y disfrútala. Gracias. Mi jefe descubrió mi emprendimiento secreto, y ahora quiere una parte. Fingí ceder, pero tenía otros planes. Trabajo en una empresa de distribución alimentaria desde hace más de 11 años. Nada glamoroso, nada que uno quiera presumir en una reunión de exalumnos, pero estable, decente y, hasta cierto punto, predecible. Coordinamos el envío de productos no perecederos a supermercados, tiendas pequeñas, incluso comedores escolares. Me encargo de la logística, coordinar rutas, garantizar que los camiones salgan a tiempo, mantener felices a clientes y transportistas. No soy gerente, pero tengo cierto peso. Conozco la operación de arriba abajo. Harper & Sons no es una startup, ni un lugar moderno con café orgánico y mesas de ping-pong. Es una empresa tradicional, de esas que creen que la lealtad se mide por la cantidad de años sin cambiar de silla. Mi nombre es Brandon, tengo 34 años, y durante mucho tiempo pensé que si me mantenía en mi carril, nadie me molestaría. En parte, por eso siempre fui discreto con mi vida personal. Rara vez hablaba de mis planes fuera del trabajo. No porque tuviera algo turbio, sino porque aprendí, a los golpes, que cuanto más saben de ti en un ambiente como ese, más material tienen para criticarte. Hace 3 años, un poco por necesidad y otro tanto por pasión, empecé a experimentar con recetas caseras de salsas. Una receta familiar que mi abuela me había enseñado se convirtió en el punto de partida. En los fines de semana cocinaba pequeños lotes en casa, los embotellaba con etiquetas artesanales y los vendía en ferias vecinales. Red Ribbon Fire fue el nombre que elegí. Un toque picante pero dulce, una combinación que generaba reacciones intensas. Lo que empezó como un hobby se volvió algo más serio. Invertí en una cocina compartida alquilada por horas, abrí un perfil en redes, comencé a vender en línea. Para cuando la pandemia golpeó, ya tenía pedidos regulares, y el ingreso mensual llegó a superar los $2,000. Nunca mezclé una cosa con la otra. Cocinaba después del trabajo, enviaba los pedidos los fines de semana, y jamás usé ni un recurso de la empresa para nada relacionado con mi emprendimiento. Era mi escape, mi orgullo. No se lo conté a nadie en Harper & Sons. Ni siquiera a mis amigos más cercanos. Hasta que cometí un error, permití que me etiquetaran en una publicación durante una feria local, en una foto frente a mi puesto, con una botella en la mano. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Steven, mi jefe directo desde hacía 2 años, no tardó en encontrar el perfil. Era de esperarse. El tipo pasaba más tiempo en su celular que en cualquier hoja de cálculo. Lo noté primero por la forma en que empezó a mirarme, esa mezcla de reconocimiento, interés y oportunismo que solo alguien que huele ventaja puede reflejar. Un lunes, al volver del almuerzo, se acercó a mi escritorio con una sonrisa que me pareció más inquisitiva que amigable. ¿Tú cocinas, Brandon? Sentí que se me congelaba el estómago. Sí, algo. ¿Por? Vi una página. Red Ribbon Fire. ¿Ese eres tú? No quise mentir. Sabía que negar algo tan evidente solo haría las cosas peores. Sí, es un proyecto aparte, algo que hago en mi tiempo libre. Asintió con una lentitud calculada, como si estuviera evaluando cuánto podía sacar de aquello. Interesante, muy interesante. ¿Y cómo va? Me limité a encogerme de hombros. Va, es pequeño. No dijo nada más. Pero su mirada, esa mirada, ya sabía que algo iba a cambiar. Esa misma semana me pidió que me quedara después de la reunión de coordinación. Cuando todos salieron, cerró la puerta y se sentó frente a mí, sin rodeos. Tu negocio tiene potencial. Más del que imaginaba. Tengo contactos en distribuidores minoristas. Podríamos hacer algo juntos. Tú cocinas, yo abro puertas. Mi reacción fue automática. Te agradezco, Steven, pero no estoy buscando socios. Es algo personal. Su sonrisa se torció, y con un tono más seco, respondió. No todos los días se presentan oportunidades así, Brandon. A veces conviene saber con quién conviene aliarse. No querrás que esto afecte tu posición aquí, ¿verdad? Lo miré sin poder creer lo que acababa de oír. No lo dijo directamente, pero el mensaje estaba claro. Si no le daba una parte de mi negocio, mi trabajo se iba a volver mucho más difícil. Y cumplió su amenaza con una eficacia escalofriante. Durante los siguientes 2 meses, todo cambió. Mi carga laboral aumentó. Me asignaba rutas conflictivas, me pedía reportes absurdos a último minuto, cambiaba reuniones sin avisar.
Comenzaron a surgir errores que siempre eran culpa mía. Faltaban correos, se perdían hojas de cálculo, mis decisiones eran cuestionadas en voz alta frente al equipo. Cuando le pedí una reunión formal para aclarar las cosas, se limitó a sonreír y decir: quizás estás demasiado distraído con tu negocio de salsas. ¿Has pensado en concentrarte en un solo lugar? Y en paralelo, seguía escribiéndome fuera del horario laboral. Al principio eran sugerencias. Luego, ofertas. Y finalmente, insinuaciones bastante claras. Todavía puedes subirte a este tren antes de que sea tarde. Me sentía acorralado. No podía renunciar. Tengo una hija pequeña, una hipoteca, y aunque el negocio crecía, aún no me daba para vivir solo de eso. Tampoco podía denunciarlo, no tenía pruebas sólidas. Todo lo hacía con sutileza, como buen manipulador. Hasta que una noche, exhausto, solo y furioso, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a fingir que aceptaba. Iba a decirle que sí. Y mientras él se regocijaba creyendo que se quedaría con la mitad de lo que había construido, yo comenzaría a cavar, en silencio, la tumba de su reputación. Actualización 1. Aceptar el trato fue más fácil de lo que pensé. Steven no necesitaba mucho convencimiento. Su ego ya estaba convencido de que él era la pieza que faltaba en el rompecabezas para llevar mi negocio al siguiente nivel. Así que un martes al mediodía, después de otra jornada particularmente insoportable en la oficina, le pedí 5 minutos en su despacho. Entré con una botella envuelta en papel, una muestra de mi salsa más reciente. Estuve pensando en lo que dijiste, le dije, dejando la botella sobre su escritorio. Quizás tengas razón. Podríamos probar algo. Nada formal todavía, pero si tienes contactos, podríamos ver qué pasa. No tardó ni 3 segundos en alzar la botella y sonreír como si acabara de ganar una apuesta. Fingió modestia, como si su manipulación no hubiera sido tan descarada, y empezó a soltar nombres: minoristas pequeños, dueños de tiendas de confianza, cadenas regionales de comestibles. Me dijo que haría llamadas, que necesitaba algunas muestras más, y que prepararíamos una presentación juntos. La palabra juntos me provocaba náuseas. Salí de esa reunión con una sensación ambigua: por un lado, asco; por el otro, determinación. Si había algo que me quedaba claro, era que él subestimaba mi inteligencia. Creía que podía jugar conmigo, que podía asfixiarme en la oficina y quedarse con mi trabajo extraoficial solo porque tenía un cargo superior. Pero yo había aprendido algo esencial en esos años. En ambientes como Harper & Sons, el silencio es el arma más poderosa. Comencé mi plan con pequeños pasos. Primero, compré una grabadora pequeña. No una app de celular, un dispositivo real, antiguo, pero confiable. La llevaba en el bolsillo del abrigo, encendida cada vez que entraba a su oficina. Durante esas reuniones informales, él hablaba con total confianza. Me explicaba cómo podíamos registrar la empresa a nombre de un tercero para evitar problemas con los directivos. Cómo él podría manejar las finanzas para que yo pudiera seguir pareciendo un simple empleado. En una conversación, llegó incluso a decirme que un par de favores a los contactos correctos bastarían para colocar las salsas en al menos 3 cadenas locales. Todo eso quedó grabado. También guardé los correos. Aunque él era cuidadoso, en varias ocasiones escribió desde su cuenta personal usando el correo de la oficina. Propuestas vagas pero comprometedoras. Yo respondía con términos ambiguos, siempre dejando claro que no era un acuerdo cerrado, solo para ganar tiempo. Mi prioridad era recopilar pruebas. Si quería salir de allí limpio, necesitaba algo más que una denuncia verbal. En paralelo, empecé a limpiar mi presencia online. Cerré el perfil de Instagram del negocio, pausé las ventas en línea y trasladé todo a un dominio nuevo, bajo otro nombre, con un intermediario. Red Rivenfire se volvió Red Place Meat, con un diseño distinto, nuevos colores, y 0 vínculos a mi identidad personal. Quienes compraban eran referidos por boca a boca o accedían a través de ferias. Mi nombre ya no figuraba en ninguna parte. Incluso registré una LLC con un nombre ficticio, usando el nombre de un amigo de confianza como propietario legal. Era un escudo perfecto. Steven no tardó en notar que algo había cambiado. Empezó a pedirme números, contactos de producción, detalles logísticos. Me excusaba diciendo que necesitaba ordenar mis papeles, que era mejor ir paso a paso. Él apretaba cada vez más. Su tono, que antes era de camaradería forzada, comenzó a tornarse impaciente. Durante una reunión, soltó: «No te me vas a echar para atrás ahora, ¿verdad?» «No», le respondí sin dudar. «Pero si vamos a hacerlo,
tiene que estar bien hecho. Y lo decía en serio, porque mi plan también tenía que estar bien hecho. A mediados de junio, la situación en la oficina empezó a escalar. Steven intentaba posicionarse como mentor del emprendimiento frente a algunos ejecutivos de otros departamentos. Lo descubrí cuando uno de ellos, un gerente de marketing llamado Terrence, me comentó en el ascensor: escuché que Steven tiene una nueva idea de negocio en la manga, algo de salsas, ¿cierto? Dijo que tú eras su chef estrella. Sonreí, fingí sorpresa, y asentí con una mueca incómoda. Sabía que si lo confrontaba abiertamente, se volvería más agresivo. Era mejor seguir con el juego. Pero tomé nota. Ahora no solo me estaba presionando en privado, estaba usándome públicamente como si ya fuese parte de su proyecto. Estaba pavimentando el camino para quitarme de en medio una vez tuviera lo que quería. Fue entonces cuando activé la segunda parte de mi plan. Empecé a trabajar en mi salida. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba un nuevo empleo, pero también una coartada. Una forma de exponerlo sin parecer el empleado resentido. Así que empecé a buscar discretamente ofertas. Encontré una posición parecida en otra empresa de distribución, menos conocida pero con buena reputación. Me presenté como alguien dispuesto a empezar desde abajo. En 2 entrevistas, ya estaba entre los finalistas. Mientras tanto, cada interacción con Steven era grabada. No solo las reuniones formales, sino las pequeñas conversaciones. Una vez, en la sala de descanso, me dijo en voz baja: si esto sale bien, Brandon, podrías dejar este lugar. Imagínalo, tú y yo, socios de algo grande. No más jefes. No más sueldos limitados. No respondí. Solo asentí y me llevé el café a mi escritorio. Una semana después, el gerente de la nueva empresa me llamó. Me ofrecieron el puesto. No era tan bien pagado como en Harper & Sons, pero bastaba. Además, me dejaban trabajar medio tiempo remoto, lo cual me daba libertad para seguir con mi emprendimiento. Tenía la grabación final lista. Ahora solo faltaba la ejecución. Actualización 2. Renuncié un miércoles por la mañana. Sin rodeos, sin lágrimas, sin dramas. Entré a la oficina antes que nadie, como siempre, y dejé una carta formal sobre el escritorio de recursos humanos. Luego, toqué la puerta del despacho de Steven. No le di tiempo a envolverme con sus palabras. Solo dije: este es mi preaviso. Me voy en 2 semanas. Le vi tragar saliva como si no supiera si estaba aliviado o en pánico. Durante un segundo su rostro perdió toda esa confianza prepotente que lo caracterizaba. Luego volvió a su tono habitual. ¿Estás bromeando? No. ¿Esto tiene que ver con lo que hablamos? En parte. Quiero hacer algo por mí. Ya es tiempo. No dije más. Me di media vuelta y salí. Durante las siguientes 2 semanas, Steven estuvo como un animal herido. Lo observaba desde mi escritorio, intentando sostener su fachada de jefe controlado mientras trataba de que todo lo que habíamos discutido no se le escapara de las manos. Les escribía a mis contactos de ferias preguntando por mí. Incluso se atrevió a contactarse con un proveedor que le había mencionado en confianza, haciéndose pasar por mi socio. El proveedor me reenviaba los correos, indignado. Fue entonces cuando me di cuenta de que había llegado el momento. El día antes de irme, cité a 2 personas clave en una sala de conferencias: Diane, la gerente de operaciones, una mujer meticulosa, honesta, y con una fama de odiar los atajos, y Marcus, el director de cumplimiento corporativo. Les pedí 10 minutos. Entré con una carpeta, mi laptop y una copia impresa de los correos de Steven. Les mostré las grabaciones. Expliqué cómo había sido presionado, chantajeado y coaccionado para permitir que un superior usara su influencia para apropiarse de un negocio que él no había construido. Les aclaré que no buscaba compensaciones, ni demandas, ni escándalos, solo dejar las cosas claras antes de cerrar la puerta. Diane estaba blanca. Marcus no decía una palabra. Cuando terminé, dejé todo en la mesa. Hagan lo que consideren correcto, dije. Pero no me quedaré callado si intentan destruir lo que me pertenece. Al día siguiente, mientras me despedía del equipo con una sonrisa controlada, recibí una notificación en mi teléfono. Steven había sido suspendido temporalmente, por motivos internos. No sé qué ocurrió después con exactitud, pero una semana más tarde, me llegó un correo de una antigua colega. Steven ya no trabajaba en Harper & Sons. Parecería el final perfecto, ¿no? Pero la historia no terminó allí. Resulta que Steven, después de ser despedido,
comenzó una campaña silenciosa para desacreditarme. Lo supe porque un distribuidor me contactó para decirme que alguien estaba preguntando por mis licencias, asegurando que había irregularidades en mi modelo de negocio. Otro me comentó que un tal ST había sugerido que mi LLC era una tapadera para lavar dinero. ¿Qué tan bajo puede caer un hombre despechado? Pues, Steven encontró un sótano bajo el fondo. Entonces decidí pasar de la defensiva al ataque. Había pasado años construyendo un producto legítimo, trabajando de noche, usando mi tiempo libre, poniendo mis ahorros. No iba a dejar que un miserable con ansias de poder me lo quitara solo porque no soportaba que le dijeran que no. Así que llamé a un abogado. No para demandarlo, no todavía, sino para blindarme. Revisamos todos mis documentos, actualizamos las licencias, protegimos mi marca y registramos el nuevo nombre con todos los requisitos estatales. También agregamos una cláusula específica que vinculaba cualquier uso no autorizado de las grabaciones o de mi imagen como tentativa de difamación. Era como colocar un candado en una puerta que él ya no podía forzar. Después, lancé oficialmente Red Place Meat. Hice una feria exclusiva en Baton Rouge. Llevé más de 100 muestras. Vendí todo en 2 días. Conseguí 2 acuerdos nuevos con restaurantes. Y cuando abrí el nuevo sitio web, con un branding fresco y profesional, recibí en una semana más de 300 órdenes de toda la región. Ya no necesitaba a Steven. Nunca lo había necesitado. Y lo que más le dolía era que el mundo comenzaba a darse cuenta de eso. La ironía llegó un mes después, en forma de un mensaje directo en mi nuevo perfil comercial. Era escueto, sin foto, solo decía: Brandon, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así. Tú y yo podríamos haber sido algo grande. Te ofrecí una oportunidad. Firmado, S. Thomas. No respondí. Lo bloqueé. Luego apagué el celular, serví una copa de vino, y fui a embotellar mi nueva creación, una salsa habanero ahumada con un toque de mostaza Dijon. La había llamado Inferno 42. No por su nivel de picante, sino por el número de veces que Steven me repitió que sin él, yo no sería nadie. Y porque esa fue la misma cantidad de botellas que le regalé como recuerdo, en la última caja que dejé, sin firmar, en el buzón de su casa. Actualización final. Para concluir mi historia, quiero compartir una pequeña reflexión de todo lo que me pasó. No sé cuántas veces durante todo ese proceso me pregunté si había hecho lo correcto. No porque me arrepintiera, sino porque el costo emocional y social fue altísimo. Las miradas, los silencios, los mensajes que dejaron de llegar. Uno esperaría que, al desenmascarar a un abusador, la justicia moral se alinee y te recompense con aliados, con reconocimiento, con gratitud. Pero no. Muchas veces, lo que obtienes es aislamiento. Porque la gente no quiere mirar de frente la podredumbre cuando está demasiado cerca de su propio escritorio. Me di cuenta de que muchos prefieren un abusador funcional que un denunciante incómodo. Y eso dolió. Porque pasé años creyendo que el respeto se construía con esfuerzo, que bastaba ser buen compañero, entregar a tiempo, trabajar en equipo, cubrir turnos, apagar incendios, no pedir aumento, no quejarse. Pero aprendí, de la forma más amarga, que a veces todo eso no basta. Que hay quienes solo te valoran mientras te mantienes útil y silencioso. Lo que hice no fue un acto heroico. Fue desesperación. Fue dignidad agarrada con las uñas. Fue la única respuesta que podía dar sin traicionarme por completo. No quiero que me vean como un ejemplo, ni como víctima. Fui ambas cosas, sí, pero también fui cómplice de mi propia opresión por mucho tiempo. Aguanté, cedí, me callé, reí chistes que no daban risa. Soporté gestos, comentarios, microhumillaciones. Todo por miedo a perder algo que, con el tiempo, descubrí que nunca había sido realmente mío. El respeto no se mendiga, se exige. Y si para eso hay que romper la imagen de el buen tipo que siempre dice que sí, entonces que así sea. No sé si alguien que estuvo en mi historia leerá esto. Tal vez sí, tal vez se reconozcan, tal vez se justifiquen. No me interesa, porque si algo tengo claro ahora, con los pies firmes en lo que construí desde cero, es que no necesito que me aplaudan. Solo necesitaba recuperar mi voz. Y esa, por fin, volvió a ser mía. ¿Qué opinas de la historia de Brandon? ¿Conoces a alguien que ha pasado por algo como esto? Cuéntanos en los comentarios, dale like si te gustó y suscríbete para más historias. Gracias.